Hola, hola. Bienvenidos a Buenas Nuevas Honduras. Somos Jorge Y Wendy. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la pastora Waldina Hernández. Bienvenida. Bienvenida. Estamos Gracias, muy pastora. contentos de tenerla aquí. Siempre es una bendición traer hombres y mujeres de Dios y yo sé que el Señor ha destinado este tiempo para que pueda usted contarnos un poco de sus vivencias en Cristo, de su cambio de vida. Así que, pastora, le damos la más cordial de las bienvenidas. Bienvenida, bienvenida. Ya la vamos a presentar bien. Gracias a todos por acompañarnos a este episodio de Buenas Nuevas Honduras, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, fe, paz y esperanza. Los invitamos a todos a compartir este mensaje con todas las personas que ustedes conozcan, porque ustedes no saben quién necesita escuchar el episodio de este día. Además, están todos invitados a darle seguir a nuestras plataformas, en todas las redes nos pueden encontrar como Buenas Nuevas HN. Por supuesto que sí. Les invitamos para que apoyen este ministerio compartiendo cada uno de los episodios, compartiendo cada uno de los clips que montamos a nuestras plataformas digitales y sobre todo, como les cuenta Wendy, que puedan suscribirse a nuestra página de YouTube, a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para que jueves con jueves que subimos un episodio nuevo, ustedes puedan ser notificados y así apoyan este ministerio. También les agradecemos a nuestros patrocinadores, Café Costello, que siempre nos mantiene activados con ese café delicioso. El de caramelo pido yo. Ok, perfecto. También agradecemos a Smart City Car Wash, que está en Altara, ahora en horario de 7 a.m. a 7 p.m. para los que salen tarde del trabajo y quieren ir a lavar su carro. En Altara pueden encontrar Smart City Car Wash. A Tulson también, que son nuestros amigos, los que reparan herramientas, que ustedes tengan herramientas electrónicas que se han dañado, pueden ir a Tulson para que se las reparen. Y por supuesto a La Fonda, comida mexicana, donde se come rico. Las tortas que mirábamos en el Chavo del Ocho. ¿Te acuerdas? Que el Chavo decía, me voy a comerme una torta. Bueno, a mí me gustan los tacos de chicharrón. Espectaculares. A mí los nachos. Bueno, La Fonda está en el Progreso y está en San Pedro Sula. Así que tienen que ir a probar esa comida mexicana en La Fonda. Bien, así agradecemos a toda la gente que siempre está apoyándonos constantemente en cada episodio. Vamos a comenzar, pero antes de comenzar, pastora, quiero contarle que siempre me gusta empezar con un chiste para que rompamos el hielo, ¿ok? Para que nos relajemos un poco. Pues resulta que una mujer cristiana va en un vuelo y entonces está leyendo la Biblia. Un hombre que está a su lado la queda viendo y le dice, disculpe señora, le dice, ¿usted cree en todo lo que dice ahí en ese libro? Sí, le dice ella, por supuesto yo creo. ¿Usted cree en esa historia de aquel hombre que se lo tragó un pez? Que no? Sí, usted habla de Jonás, le dice. Sí, le dice. Pero dígame, ¿cómo un hombre pudo durar 3 días dentro de un gran pez? Pues la verdad es que no sé, pero cuando me muera, dice, le voy a preguntar. Y le dice el hombre, ¿y qué tal que él no está allá en el cielo? Entonces le pregunta a usted, le dice. Ay, Dios mío. O sea, bueno, vamos a comenzar entonces. Ahora sí, pastora, cuéntenos un poco acerca de su vida. Cuéntenos un poco, pues, a qué se dedica. Bueno, me imagino que ahora mismo a la obra, pero pónganos en contexto para que nuestra audiencia pueda conocerla un poco, para que sepan de dónde viene, a grandes rasgos que nos cuente qué es lo que hace con su vida, a qué se ha dedicado y todo. Y así nos vamos poco a poco entrando en esta entrevista. Muy bien, Jorge y Wendy, gracias primeramente por, ¿verdad?, el tiempo y haber pensado en mí. De verdad que es una bendición estar con ustedes esta mañana y poder compartir, ¿verdad?, esas cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, yo vengo de una familia humilde, trabajadora. Somos 7 hermanos. Quedé huérfana desde muy pequeña, a la edad de 8 años. Perdí a mi madre. Y bueno, unos años más tarde perdí a mi papá. Fue infectado y falleció. Y la trayectoria de vida no ha sido tan fácil, ¿verdad? Comencé a ser madre a muy temprana edad, a los 14 años. A la edad de 23 años yo ya tenía 4 hijos. Santo Dios. Y no fue fácil porque yo veo ahora, ¿verdad? De hecho, con mis hijos, le digo, yo nunca conocí que era jugar con un juguete. Claro.
desde muy pequeña, o sea, mi vida fue responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad. No supo ser niña, digamos. No hubo infancia, no hubo adolescencia, porque a los 14 años yo ya tenía una muñeca, pero de carne y hueso. De carne y hueso, claro. Y bueno, toda esa trayectoria de mi vida de alguna forma sí me marcó mucho, ¿verdad? Había mucha tristeza, mucho resentimiento, habían cosas que yo me preguntaba, ¿cómo es un Dios de amor? Y ha permitido todas estas escenas en mi vida. Yo reclamaba eso. Sí. Pero le voy a decir que todo, ahora que yo estoy donde Él me quiere tener, yo me doy cuenta que todo fue necesario, porque yo misma digo, ¿verdad? Dios mío, no sé cómo sobreviví a tantas cosas durante mi infancia. Y pues, ¿qué le puedo decir? En ese proceso de vida, a la edad de 23 años con 4 hijos, yo tenía, bueno, toda mi vida, desde que tengo uso de razón, siempre me desenvolví en lo que fue el comercio. Siempre me gustaba que vender aquí, vender allá. Y de esa manera es sobrevivir con mi familia, con mis hijos. Ahora, gracias a todo eso, le puedo decir que gracias verdaderamente a Dios me hizo ser una mujer muy independiente. Waldina, perdón, yo quiero preguntarle, en este momento que usted describe un poco de su vida, digamos, yo quiero decirle, ¿cómo se vive realmente esa vida con tanta carencia y tanta necesidad? Porque quizás otras personas no hemos pasado situaciones tan difíciles, pues. Ni un poquito Ni de un todo poquito, lo que ni una usted pizca de lo que usted ha vivido. Pero entonces yo quiero preguntarle, porque a veces nos quejamos por la vida que vamos, porque claro, cada quien está esperando llenar sus propias expectativas, ¿verdad? Claro. Pero no nos damos cuenta que hay gente que de verdad quisiera tener lo que nosotros tenemos. Entonces yo le pregunto en este punto, ¿cómo se vive con carencia? ¿Es un día a la vez? ¿Es simplemente levantarse y poner un pie delante del otro? ¿Es no querer levantarse o querer morirse y aún así tener que hacerlo? ¿Es vivir un infierno en la tierra? ¿Qué es ese sentimiento para que podamos entenderlo? Bueno, Jorge, usted mencionó ciertas cosas que en su debido momento me pasaron. Por ejemplo, eso de decir el infierno en la tierra. Okay. ¿En qué momento sucedió eso? Bueno, porque después de mi madre, de hecho, ¿verdad? Mañana, un 16 de octubre falleció mi mamá. Y yo recuerdo que a ella le pasó esto hoy, ya pasó el sepelio de mi madre y de ahí para allá, enfrentar la vida a los 8 años no era fácil. Sí. Y una de las cosas que marcó tanto mi vida fueron los acosos, los abusos a muy temprana edad. Eso me marcó tanto que en ese momento yo le puedo decir fue mi infierno en la tierra. Okay. Porque muchas veces yo decía morirme. Siendo una niña, yo decía, yo me quiero morir. Habían ocasiones, le voy a decir, donde yo sabía que esa persona se iba a levantar y iba a pasar lo que iba a pasar. Y yo en mi cama, yo no podía dormir, yo lloraba y yo decía, oiga, sin conocer a ese Dios, sí. Pero yo recuerdo que yo le decía a Dios, ven acá y acuéstate al lado mío para que esa persona no llegue al hecho. Y cuando eso no pasaba, que Dios no bajaba y me cuidaba, yo me sentía más frustrada. Yo decía que Dios no existía. Claro. O sea, para mí ese era mi... abandonada. Exacto, yo me sentía, para mí ese era mi infierno. Sí. Y de hecho, cuando ya me convierto en madre, esas carencias, como dice usted, un día a la vez, y ese siempre ha sido mi lema, fíjese, vivir un día a la vez. Yo recuerdo que la motivación más grande, como dice usted, había momentos donde yo no quería levantarme, yo no quería saber nada, era tan frustrante el desvelo con un niño. De hecho, mis 2 hijos menores solo son 1 año de diferencia. Y batallar con 2 niños, uno que yo amamantaba, que no había cómo comprarle una leche. Sí. Yo salía a vender pan aquí en San Pedro Sula en un canasto. Y recuerdo que el punto era vender pan temprano en la mañana porque antes de las 11 yo tenía que estar en la casa atendiendo a mis hijos y tal vez llevando el sustento. Exacto. De lo que yo vendía, pasaba comprando en el mercado las libras de frijol soya, iba a preparar la leche para darles, hacerles comida. Pero en fin, creo que sí fue bastante difícil porque mi hija tenía 5 años y ella tenía que cuidar a sus 2 hermanitos más pequeños que estaban en cama y el otro que apenas caminaba. Y no era fácil, pero la vida a veces nos enseña, nos empuja a ser fuertes. Y yo siempre he dicho que
cuando el propósito de Dios está, Él tiene el cuidado de todo, porque imagínese una niña de 5 años cuidándolo, bebés. Sí, es una cosa que suena locura, pues realmente. Una locura. Yo pienso en mi niño que tiene 5 años, a cargo de hermanitos más chiquitos. Si me da miedo dejárselo al de 13 años, no digamos un niño de 5 años. Wendy, ¿yo qué hacía? Los dejaba bañados. Le dejaba el pepe a la que estaba de meses. Le daba su pepito y se dormía. El varoncito lo dejaba bañado viendo televisión y la otra la dejaba bañadita. Y yo le decía, si tu hermanita se despierta, solo le das en la pierna. Y yo corría a vender pan y a traer ese frijol para hacerle su leche, para hacerle su comidita. Y de alguna manera le puedo decir que ese fue mi motor. Y hasta el día de hoy. Que la empujó a luchar. Hasta el día de hoy, Jorge. Porque también usted vivió la carencia de su mamá y usted quería que ellas sintieran que usted estaba para apoyarla. Exactamente. Sí. Y le voy a decir que eso ha sido una de mis prioridades. Sí. Hasta el día de hoy mis hijos son adultos, ya la mayor tiene 25, la segunda 23, el varón de 20, la menor 18, y hasta el día de hoy yo les sigo diciendo, hijos, si ustedes no están bien, yo no estoy bien, porque ustedes son mi motor. Así es que ustedes tienen que levantarse y darme ese ánimo, porque cuando yo los veo que ellos van superando, yo también siento aquella motivación, tengo que seguir, porque mi prioridad son ellos, ¿me entiendes? Son la fuerza de nuestra vida, nuestros hijos. Pastora, perdón, solo quiero seguir profundizando en este tema porque me parece tan interesante eso, cómo una persona sale de un foso tan profundo, pues porque realmente yo conociendo su testimonio me sorprendo de cómo alguien puede resistir a tanto. Entonces me pregunto, ¿lo hacemos en nuestra propia humanidad o es Dios verdaderamente que nos da la fortaleza? Porque es tan fácil declarar aquel verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tan fácil decirlo. O decir, aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me recogerá, pero ¿dónde estaba el Señor cuando en no todos estaban esos sus momentos, papás? en todos esos momentos duros, difíciles? Y usted me dice, pero yo sé que el Señor estaba ahí. Él estaba en algún sentido y tal vez no de la forma en que yo quería, ¿verdad? Pero estaba ahí, pues. Y entonces yo quiero que de alguna forma usted nos cuente si en ese momento, en ese tiempo, usted seguía como creyendo en Dios, tenía sus lapsos de ¿dónde está Dios? De malestar. Pero yo creo que es necesario también que la pastora nos cuente ese proceso para que la gente que no conoce el testimonio pueda entender la profundidad de lo que estamos nosotros platicando, porque nosotros sí ya conocemos su testimonio, pero la gente no. Entonces cuéntenos un poquito a grandes rasgos de ese proceso de su mamá, de su papá, de su hermanito. Ok, bueno, como le explicaba, ¿verdad? Cuando yo perdí a mi madre y me tocó enfrentarme a esos desafíos sola, pues sí llegó un momento donde yo dije, ¿a dónde está Dios? Me hablan de un Dios de amor que yo no sé cuál es el amor que tiene conmigo, porque yo sentía de que no pegaba ni una. O sea, cada año era una cosa diferente. Una de las cosas que me marcó fue cuando después de la muerte de mi madre, yo sabía que mi papá estaba con vida y para mí era como que había una esperanza y yo tenía un papá y yo tenía que estar ahí, pero el punto es que había un padre físicamente, pero no hubo ese amor, esa protección, eso que uno siempre espera. Y fui creciendo con esa falta de amor y eso es terrible. Sí. Le voy a decir, esas son de las cosas que me costó superar mucho en mi vida. Y una cosa me llevó a otra, porque después de que pasé, ¿verdad?, por tanto proceso, que tuve mis hijos en diferentes circunstancias, porque no tengo hijos de una sola persona, ese proceso también me hacía sentirme devaluada como mujer, porque siempre yo escuchaba esos comentarios que no hay como tener los hijos de una sola persona, que la mujer que tiene hijos de aquí y allá, y todos esos comentarios, yo como quiera, yo recibía todo eso, ¿verdad?, y lo recibía para mí. Y de repente, pues, ¿verdad? En mi relación, pues, me uno a una persona que también está dañada de su corazón. Sí. Drogas, alcohol y todo ese tipo de cosas donde yo esperaba tener ese refugio, ese amor, esa protección, y de repente no fue así. Eso me hizo menos creer de que Dios estaba ahí. Porque digo yo, ¿cómo puede ser esto? Empezaron los golpes, las humillaciones, empecé a sentirme peor totalmente como mujer. Sí. Como mujer crecí, estuve como deseosa de encontrar ese amor, una palabra bonita, un detalle. Mi corazón estaba muy necesitado en ese momento
Y el refugio que yo encontré fue drogas, alcohol. Empecé a involucrarme, mis hijos todavía estaban pequeños. Cuando yo empecé a involucrarme en este tipo de cosas. ¿Por qué razón? Porque como que no había una fuga. Toda mi vida era trabajar y proveer, trabajar, proveer, pagar aquí, pagar allá, los niños necesitan. Y darme cuenta de repente, ¿verdad? Que mi esposo, pues, por otro lado, con personas, no había tiempo para la casa y 4 niños. Mi hija mayor precisamente no estaba conmigo, ella vivía con su papá, pero yo estaba pendiente de ella. Yo sabía que estaba esa hija, yo tenía que llevarle su leche, su ropa, lo que yo pudiera, ¿verdad? Apoyar a mi hija dentro de mis limitaciones. Sí, claro. Porque le voy a decir, también crecimos, mis hijos crecieron con esas carencias de que muchas veces, ¿verdad? Nunca hubo cómo comprarles ropa o algo, sino que algo que a alguien no le quedaba, o mire, aquí saqué esta ropa para ver si le sirve y así. Claro. Y de alguna forma le voy a decir que eso también nos limita a nosotros, porque yo me sentía así, que yo no podía. Y si yo tenía que buscar un trabajo, era de aseadora, yo decía que esa era mi profesión, porque no me sentía capaz de hacer algo más, porque siempre las palabras que escuché fueron negativas. Claro, claro. No servís para nada, vos aquí, vos allá. Y entonces todo eso yo me lo fui atesorando, claro, porque somos tan, exacto, a veces somos tan, que percibimos más lo malo, lo aceptamos, que las cosas buenas que de repente, ¿verdad?, podemos tener. Y recuerdo que en ese proceso, pues, que yo caí en drogas, en alcohol, fue como una fuga para mí. Fue como decir, aquí me voy a aliviar ese... Una válvula de escape de todo lo que traía como retenido de todos esos años luchando. Correcto. Y ahí llegó un momento, Jorge, donde llegó un momento que ya no me importaba nada. Yo dije, ya no vale la pena seguir tratando de ser fuerte. Me sentí que no, ya no podía más. Hubieron varios intentos de homicidio. Pero al ver a mis hijos, como que eso me decía, no, tenés que seguir luchando por ellos. Y le voy a decir, fue un proceso bastante difícil porque yo caí en una depresión fuerte, fuerte. No quiero imaginarme. Al grado que yo estuve, ¿verdad? Mientras estuve en tratamiento con psicólogos, psiquiatras, y al final pues me dieron una orden para que me internaran en el Santa Rosita. Llegué a un tiempo donde estuve inconsciente, anduve en silla de ruedas, inconsciente, o sea, habían muchas cosas en mi vida. Como sedada, medicamentos y todo. Llegaban a orar por mí, llegaban a esto, llegaban a lo otro. Siempre tenía como que en mí había una esperanza de que Dios algún día podía hacer algo, pero yo decía, pero ¿será verdad que existe Dios? Ajá. Porque ¿a dónde está? Yo no lo veo, si yo cada vez mi vida se estaba hundiendo más. Y en ese proceso le voy a decir, pues también mis hijas acarrearon esa maldición, porque mi primera hija a la edad de 14 años, ¿verdad? Ella comenzó ya en una relación, mi segunda hija cumpliendo sus 15 años igual. Entonces, de alguna forma estaba arrastrando a mis hijos a una vida que yo no quería que ellos tuvieran. Claro. Pero verdaderamente fue un proceso muy fuerte en mi vida, donde le voy a decir, recuerdo en cierta ocasión, viéndome en las limitaciones a veces, Jorge, Wendy, había un tiempo de comida nada más. Sí. Hubieron momentos donde tuve que acostar a mis hijos sin probar un bocado todo el día. Sí. Habían ocasiones donde yo tenía que irme al mercado, ¿verdad? A esperar de que había gente que me conocía y la verdura, la fruta que ya no servía para el siguiente día. Se la daba. Yo iba y la recogía en una bolsa para llevar a mi casa y ver cómo solventar con eso. Y en ese proceso, así le voy a decir, empecé a vender hasta mi ropa, a cambiarla por tortillas, por huevos, todo el mundo, vos que no pagás, mis hijos tuvieron que pasar muchos procesos porque a veces la señora de la pulpería los humillaba porque no había pagado. Exacto, y expuse a mis hijos en esa condición. Y a raíz de todo eso, y viviendo, ¿verdad?, en las circunstancias que vivía dentro de mi hogar, vinieron infidelidades. Vinieron situaciones a nuestras vidas donde muchas veces nos obligaba la situación, a veces no sabía qué hacer, cómo sostener, cómo que mis hijos no tuvieran que acostarse deseando un plato de comida. Y yo recuerdo que en mi infancia pues me tocó en su momento vivir esas experiencias y como dice, ¿verdad? Esas maldiciones nos venían arrastrando. Sí. Y pues sí, hubo un momento fuerte en mi vida donde yo recuerdo que yo había puesto el lazo, mis hijos andaban jugando. Ese día lloré amargamente, no tenía nada que darles de comer, vivíamos en una invasión. Exacto. Donde no había agua potable, sino agua de pozo. Imagínense todos los pozos sépticos cerca, o sea, eso era... Contaminada el agua. Contaminada. Que si usted recogía agua, el siguiente día el agua amanecía maloliente. Sí.
y esa agua teníamos que tomar. Santo Dios. Recuerdo que había habido lluvia para estos meses y se llenaban los pozos sépticos y el sanitario se salía todo. Qué duro. Jorge, yo no tenía ni cómo comprar una bolsa de cloro, un asistín para limpiar, o sea, todo ese mal olor dentro de la casa, solo lo sacábamos y en esas condiciones vivía con mis hijos. Entonces, para mí la vida no tenía sentido. Sí llegó ese momento donde yo dije... Punto de quiebre. Ya. No soporto más. Ya no. Se siente, pastora, como más fácil. Impotencia. Sí, no, a lo que me refiero es más fácil morir mejor. Exacto. Que seguir en ese sufrimiento, en ese calvario. Claro, sí. Porque como madre usted se puede imaginar cómo me sentía. Sí. Y yo decía, no, yo misma me reprochaba, yo decía, no soy una buena mujer, porque si yo fuera buena mujer, este hombre no tendría que buscar a otras mujeres. No soy una buena madre, porque si fuera buena madre, mis hijos estarían conmigo, estarían viviendo una vida digna como merecen. Entonces me culpaba yo misma, ¿verdad? Me reprochaba todo eso, me sentía mal, sucia. Y yo recuerdo que en esa ocasión, pues, yo había tomado la decisión de quitarme la vida. Cuando de repente llegó mi hijo y quedó viendo, él no dijo nada, solo me dijo, mami, la amamos. Mamá, sin usted, nosotros. Y cuando él se acercó a mí y me abrazó y empezó a decir eso, yo dije, yo tengo que seguir. O sea, siempre Dios, mis hijos son, ¿cómo le puedo decir? Mis hijos son esos ángeles que Dios puso en mi vida para no rendirme. Sí, amén. Y yo recuerdo que, wow, yo quité eso, lloré amargamente. Llegué al extremo, Jorge, de que, Wendy, de que yo compraba unas pachitas de guaro, mire, así de las más. Y yo las mantenía abajo de la cama. Y yo no podía dormir. Yo me levantaba a medianoche y me tomaba eso así, sin nada me lo tomaba, o sea, era tanto aquello que había en mi corazón, que ya nada de eso, usaba drogas sin necesidad de alcoholizarme, era una necesidad, una ansiedad en mí, queriendo escapar de la realidad yo vivía. Es que realmente, pastora, esa es una situación definitivamente, creo, la más baja que puede haber, una situación precaria, paupérrima, realmente. Lo que usted me cuenta, no tener un centavo, ni siquiera algo para poder comprar, o sea, no tener acceso a nada, pues. Y con 4 hijos, yo me imagino, y a veces nosotros nos quejamos y tenemos en abundancia, tenemos un techo, tenemos tantas comodidades, pues. Y no nos damos cuenta que hay gente que verdaderamente está pensando qué va a comer, pues, que no tienen ese día. Despreciamos, me acuerdo en nuestras casas cuántas veces nos dijeron, coman, que hay gente que tiene ganas, que quisiera comerse esa comida. Y uno la despreciaba, no, esto no me gusta. Realmente, por eso me toca el espíritu, porque digo yo, es la situación más baja quizás en la que puede estar una persona. Y una cosa interesante es que no fue algo que fue consecuencia de su mala decisión. Claro. Que fue consecuencia porque tenía un negocio, no lo cuidó y llegó a la ruina. Por supuesto. Sino que así creció toda su vida, en esa situación de necesidad extrema, de buscar, Señor, ¿dónde estás? Porque dicen que existís, pero no te miro en ningún momento. ¿Cómo sana un corazón así de quebrantado? Mi proceso de sanidad definitivamente ya fue como quien dice, ¿verdad? Ya si el Señor no hace algo en este momento, yo estaba totalmente decidida a quitarme la vida. Nunca he sido de andar expresándole a las personas cómo me siento. Me acostumbré porque obviamente, ¿verdad? Tenía de repente una persona a mi lado que no me escuchaba. Era difícil hablar porque nunca estaba, o ya vas con lo mismo, o sea, siempre quise hablar las cosas que no estaban bien. Y ahí el problema, Wendy, de que no tenía alguien que me escuchara en mi casa, pero afuera de repente alguien sí quería escucharme. Claro. Y ahí, ¿verdad? Fue donde vinieron situaciones. Déjeme decirle que yo recuerdo que en una ocasión a mí me habían invitado a un capítulo a escuchar un testimonio. No fue en la primera invitación que yo fui, porque yo decía, no, yo no quiero saber nada, porque yo ya había estado también tratando de congregarme en un lugar
y por el hecho de cómo yo me vestía o de mi conducta, muchas veces me sentí rechazada. Ajá, okay. Y fue algo, Jorge, que ahora yo considero, ahora que yo estoy donde estoy, yo considero que es algo que yo traía desde el vientre de mi madre, un rechazo. Un rechazo. Y es algo claro. que, exacto. Es algo, era más bien espiritual. Pues. Exactamente. Era más bien espiritual. Sí. Porque siempre, ahora que yo recuerdo, yo siempre me sentí así. Excluida, rechazada. De hecho, en algún lugar, ¿verdad?, que yo trabajé, yo recuerdo que esa compañera llevaba cosas de perfumes, cremas, y yo miraba que a todas mis compañeras, hey, hoy traje mercadería, y todas iban y agarraban, y yo me acerqué y le pregunté que qué yo quería, y me dijo, pero es que eso no es para vos porque no lo vas a poder pagar. Entonces yo me retiraba y eso me hacía sentirme siempre excluida del paquete. Interesante cómo viene eso a marcarla. Pero en ese tiempo usted no lo puede comprender porque no tiene el discernimiento espiritual. Exactamente. Sí. Cuando me hacen esa invitación, yo me acuerdo muy bien de lo que yo dije cuando yo venía subiendo para ese lugar. Yo venía caminando y yo le dije, Dios, yo no sé si realmente eres real, pero una cosa te voy a decir, me voy a jugar la última carta. Santo. Si ya aquí usted no hace algo conmigo, yo no sigo más. Jorge, yo me vi involucrada con personas que si usted, o sea, si nosotros hablamos hoy de personas como esas, sí, ¿cómo saliste con vida de ahí? Y era como esos pollitos que buscan un refugio abajo de las alas de una gallinita. Yo solamente buscaba un refugio. No buscaba una relación, no buscaba lucrarme de algo, como que yo me sentía bien con solo el hecho de que usted me acogiera. Y no me importaba si usted era un matón, si fuera lo que fuera, no me importaba. Y muchas veces me vi involucrada en personas así, que se dedicaban a una vida así, pero no sé, Dios ahora comprendo, en medio de todo Dios estaba conmigo porque en esas personas más malas era donde yo encontraba un refugio, como que no me rechazaban. El enemigo la llevaba hasta ahí porque ahí la quería llevar a la destrucción, pero el Señor siempre la guardaba. Siempre. Aunque andaba en valles de sombra y de muerte, ahí estaba Él. Su vara y su callado infundiéndole aliento. Así es, correcto. Y lo que decía Wendy, que aunque padre y madre me dejasen, yo hasta ahí no comprendía por qué otras no salían con vida de ahí. Y yo todavía permanecía. Y de paso, la confianza que se daba. Ese día que yo llegué a ese lugar, llegué destruida. Yo solo tenía, mire, 2 pares de medias. Que yo andaba, como siempre les digo, más con las costuras que vestida, porque eso no me cubría nada. Destruida totalmente, como iba por fuera, así mi corazón iba hecho pedazos. Yo detestaba que alguien me dijera te amo o que me hablara una palabra bonita. Me caía tan mal. Detestaba eso. Claro, su corazón estaba lastimado, golpeado, lastimado, el espíritu de rechazo. Es como esos cachorritos o perritos que se miran, que uno se acerca y tienen miedo porque han sido tan maltratados que quieren que están como a la defensiva. Yo no permitía eso. Cuando alguien me decía, yo decía que era hipocresía, que eso era mentira, que tal vez la única persona que me pude amar fue mi madre y de ahí nadie más. Ese era mi pensar. Y le voy a decir que yo llegué a ese lugar así, toda destruida totalmente, emocional, de todas las formas. Y ese día alguien compartió su testimonio y esa persona como que hubiese conocido lo que yo estaba pasando. Yo no paré de llorar en todo ese evento. Era para usted. Era el Señor tiempo. Poniendo esa persona. Tiempo. Le aconteció tiempo y ocasión. Tiempo y ocasión, correcto. Porque usted sabe, ahí donde nosotros, ¿verdad? Dios nos formó, no es un lugar cómodo. La bulla de los carros, que esto y lo otro. Y concentrarse era difícil, pero a mí ni una mosca me distraía. Yo estaba así como que, si Dios lo hizo con ella, lo va a hacer conmigo. Yo dije, o sea, me dio una esperanza. Claro. Y yo empecé a ir a ese lugar y Dios empezó a tratar conmigo de una manera extraordinaria porque yo me di cuenta, yo pasé un antecedente de cáncer y me di cuenta que el cáncer más terrible, el cáncer terminal, es la falta de perdón. Sí. Es aquello que solo Dios conoce dentro de su corazón, que usted puede estar muy en una congregación o donde usted quiera, pero si su corazón está dañado, es difícil. O sea, el médico le puede meter toda la vida medicamentos, pero si usted no hace esa parte de sanidad, es una difícil. Destrucción que viene de adentro para afuera y se va regando. ¿Va? Y eso era terrible, Jorge, porque yo tenía resentimiento con mis padres. Yo dije, ¿por qué nunca? Yo estuve en escuela. Y yo no recuerdo un día del padre que mi papá me haya acompañado, un día de la madre.
y ver a todos los niños compartiendo con sus padres, son cosas que se quedaron ahí. Pastora, pero ahora que ya está en los caminos del Señor, puede ver atrás y puede ver tal vez que su mamá andaba afanada buscando el alimento para ustedes, claro, que su papá andaba... Ahora comprende mucho. Ahora, cosas. claro, sí ahora puede comprender, ¿verdad? Y yo definitivamente, yo le puedo decir con mucha certeza que si existiera, ¿verdad? Eso de que uno puede escoger los padres, yo escogería los mismos. Los mismos padres. Yo creo que Dios no se equivocó, me dio los mejores padres. Que me tocaba así, pues uno no elige cómo va a ser su vida, sí, ¿verdad? Hay algo que ya está y verdaderamente yo estoy muy agradecida con Dios, porque todo de alguna forma me enseñó a ser una mujer fuerte. Sí. El miedo no lo conozco, porque me tocó enfrentar mis miedos y vencerlos. O sea, no había otra forma de hacerlo, no había otra escapatoria. O los enfrentaba. Y hasta el día de hoy soy así. Soy un poco aguerrida, que cuando me toca. Le voy a decir que en su momento, llegando a tantas situaciones, yo decía que Estados Unidos era la solución. Yo miraba que la gente prosperaba. Y quiere que le diga algo. Mi sueño primario es mi casa. Yo dije, yo voy a comprarme una casa. Pero una de las cosas es que yo quería comprarme ropa. Yo quería verme bonita. Porque por mucho era un anhelo tiempo, que tenía en su corazón. era algo así como que yo soy colocha, ¿cierto? Y yo me levantaba y me decía, mira, para que el pelo no, lavate con ace. Usted sabe lavarse con ace de lavar. Dios mío. Esos pelos no le entraba ni un peine. Sí, ya me imagino. Entonces, yo siempre admiraba a otras mujeres, la belleza de otras mujeres. Yo decía, qué bonita es. Y yo hasta lloraba. Sí. Porque yo decía, yo quisiera ser como así, ella o verme así. Sí. Entonces fue una etapa en mi vida y créame que yo iba muy ilusionada que me iba a comprar ropa y que me iba a hacer esto y lo otro, pero no se me dio. Lo que yo le quiero decir es por qué yo sí enfrenté mis miedos, porque el día que yo salí de Honduras, yo salí sin ni un centavo en mi bolsa. Intentó irse hasta Estados Unidos, sí. Intenté irme sola en 2 ocasiones. En la primera ocasión, pues yo casi pierdo mi vida. Fue cuando yo vine con un embarazo, que es mi hijo, varón. El varón. La segunda ocasión fue en ese año que yo verdaderamente vine a los pies de Cristo, porque ya lo había intentado todo y como que nada salía. Pastora, perdón, cuéntenos un poco de la historia de ese primer viaje de este niño, si a usted le parece bien. Claro que sí. Sí. Esa primera experiencia de viaje me sentí como que no había otra opción, yo tenía que hacerlo. Huyendo más que todo de los maltratos, vivía una vida bastante fuerte, de verdad, en cuanto a lo que es el hogar, sí. Viviendo con un hombre que había sido tan marcado en su vida, imagínense, golpes, humillaciones, insultos, sí. Siempre uno de los protagonistas, podría decir así ahora, que me hizo sentirme tan devaluada como mujer fue él. Sí. Okay. Las acciones de él me hacían sentirme así. Y en esa ocasión, pues, tuvimos un fuerte, ¿verdad?, problema. Y yo fue un impulso. O sea, ya estaba allí, en mi mente ya estaba el deseo claro. de largarme. Ya había fallecido mi papá, mi mamá, y yo decía, yo tengo que salir adelante. Mi hija mayor siempre me decía, mami, yo quiero una bicicleta. Y ese fue una de las cosas, yo tengo que irme porque yo tengo que comprarle esa bicicleta a mi hija. Sí. Y me acuerdo que, bueno, ese día tuvimos una fuerte discusión. Yo decido tomar camino, Jorge. Yo recuerdo que mi tía, la que llegó esa mañana, ella había puesto algo en la blusa que yo andaba y yo dije, algunos 100 lempiras son. Con 100 lempiras yo digo, yo me muevo, hago algo. No, el detalle es que cuando yo vengo acá al centro, yo digo, a sacar los 100 lempiras, era una hoja con el Salmo 23 escrito. Santo Dios. Yo, Dios mío. Ese fue el salmo era que más poderoso que los 100 lempiras. Para mí en ese momento, pero fíjese que yo no lo entendía. Sí, yo lo guardé como un amuleto. En todo el camino yo miraba aquel Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo agarré camino, amada. Yo era menor de edad todavía, no podía cruzar la frontera. Recuerdo que me tocó rodear. Pero yo era inexperta, o sea, yo no sabía cómo iba a ser. Una niña, una cipota intentando. Y en el camino, cuando me toca rodear, la persona que nos lleva, me dice, cuando vamos a mitad, ¿verdad?, de rodear la montaña, ya estaba atardeciendo, el último bus estaba por salir para la capital. Y yo recuerdo que ese hombre, cuando vamos a mitad de camino, saca aquel machete y dice, bueno, ¿y ustedes cómo me van a pagar? Y a mí se me engripa la piel y yo, Dios mío, ¿cómo? Santo. Y yo le digo, no, es que no tenemos dinero, ¿cómo pagarle? ¿Iban varias personas? Íbamos 2.
y mujeres. Y yo empecé a temblar porque ver aquel machete, Claro. yo dije ya. Y bueno, yo no sé si no tienen cómo pagar, dijo, ya saben lo que tienen que hacer. Sí. Y se acerca otro varón que era de los mismos de él y le dijo, no, déjalas, le dijo, no les hagas daño, mejor déjalas aquí botadas que miren a ver cómo salen ellas. Y el hombre estaba decidido a hacernos daño o Sí, cualquier claro. cosa. Y al final aquel lo convenció y se regresan, Jorge. Y ahí, Wendy, nos quedamos nosotros en medio de aquella montaña que no hallábamos para dónde agarrar. Empezamos a saltar potreros, a pasar ríos. Sin íbamos saber llorando, qué dirección tomar. sin saber para dónde. Hasta que al final llegamos y miré como una casita hacia un lado y la persona que estaba ahí nos miró y nos hizo señas, era una anciana, nos hizo señas que nos quedáramos ahí. Y salió a ver si no habían policías, ya nos hizo señas, ya fue una, ay Dios mío, por fin salimos. Sí. Justo cuando nosotros salimos a la carretera va saliendo el bus que va para la capital, nos subimos sin dinero. Sin dinero. Y allá cuando vienen y empiezan a pedir, nosotros empezamos a llorar y a decirle que no teníamos dinero, que por favor nos ayudaran. Pues nos llevaron. Todo ese día recuerdo que no habíamos comido y ahí iba gente comiendo en el bus. Un señor recuerdo que compró un elote y nos dio la mitad. Sí. El detalle es cuando llegamos, ¿verdad? A aquel lugar y yo, ¿qué voy a hacer aquí? Y ahí empezó. En la capital de Guatemala. Exacto, y ahí fue donde empezó la odisea. El Calvario. ¿Verdad? Que yo ahí ya me vi lejos de mi familia, empecé a mis hijas y empezó aquello en mí, que yo no sabía qué hacer, sí, qué estaba haciendo. Y fue ahí donde sucedió, ¿verdad? Que pues tuve una persecución con un policía de ahí de la capital que andaba drogado, bolo, empezaron a golpearme. Según nosotros nos iba a ayudar esa persona porque eso es lo que había dicho, que nos iba a ayudar y no, al final empezó a golpearme. Eso fue conmigo porque la otra persona no estaba ahí ya. Me dejó casi muerta. Yo de hecho le voy a decir que yo tengo cicatrices en mi cuerpo que me recuerdan eso. De hecho, aquí a veces el pómulo se me inflama, ahora yo veo, ¿verdad? Cosas que sucedieron en ese tiempo. Me dejó totalmente cerrados mis ojos, que en su debido momento yo pensé que me habían deshecho los ojos. El detalle es que había una persona que vio desde que empezaron a lastimarme, a golpearme, y esa persona como que se fue, viendo a ver al final a dónde me dejaban. Ahí estaba Dios. Y recuerdo que el varón andaba tan drogado y bolo, yo solo podía alcanzar a escuchar que él estaba abriendo como una puerta, pero no podía ver, me dejó tirada, pero aún yo no podía decir me voy a levantar y me voy a correr porque no podía ver, estaba totalmente inflamada, que tenía cerrados los ojos. Y solo escuché la voz de aquel varón cuando me dijo, ese hombre es un policía de esta localidad y anda bien drogado y bolo y te va a matar si te mira que estás ahí todavía. No sabía quién me hablaba y como yo pude, levanté mi mano y le pedí ayuda. Y él lo llevó. Él me ayudó, se convirtió en mis ojos porque yo corrí, Jorge, sin poder ver, solo agarraba a aquella persona, corría y corría. Despavorida, o sea, pensando que alguien le iba a alcanzar para matarla. Y le voy a decir que estábamos en un lugar que era como un pasaje cerrado. Y el varón cuando sale con el arma, yo solo escuché cuando hizo los disparos. O sea que sí disparó cuando se dio cuenta que estaba huyendo. El detalle es que él no supo si yo me doblé para este lado o el otro. Y el hombre empezó a hacer disparos que yo sentí que me caían como arenillas en la espalda. Y como yo iba sudando, créame que en su momento yo dije, llegó el momento, sí. Y el muchacho, pues ya llegamos a un determinado lugar y me dice, mira, me dijo, dame un número de teléfono para hablarle a un familiar tuyo y decirles a dónde estás. Pero ¿y quién? Si yo estaba, ni siquiera yo sabía dónde estaba. Yo empecé a llorar y le dije, porque yo pensé que estaba ciega. Yo dije, me deshicieron los ojos. Porque lo último que pude ver es cómo me escurría sangre por la cara. Y recuerdo que yo le dije, déjame donde él me encuentre y que me termine de matar porque yo ciega, ¿quién va a ver por mí? O sea, yo prefería morir. Y recuerdo que el varón, al darse cuenta que yo no era de ese país, me llevó a su casa para auxiliarme, ¿verdad? Según él en ese momento me hizo pasar por su novia sin conocerme, sin yo conocerlo. Y por esa razón los papás me mandan a dormir al cuarto de él. Y usted ya se puede imaginar, ahí no hubo un respeto de que estás mal, lo que pasó, las cosas. Y bueno, pasaron los días cuando yo me desinflamo de mi rostro, gracias a Dios, la primera impresión es que no estaba ciega. Y eso pues, ¿verdad? Yo dije, al curarme, yo sigo mi camino porque mi destino era llegar a Estados Unidos. Y la estadía en ese lugar se convirtió en un año sin que no me permitían usar el teléfono, hablar con nadie. Esta persona era una persona pactada, practicaba la magia negra. Practicaba brujería, hechicería. Exactamente, yo caí definitivamente. Ahora comprendo que todo era un propósito, porque empecé a conocer cosas en
en ese ámbito espiritual que muchas veces ignoramos, aún siendo nosotros conocedores. Empezó a entender el ámbito espiritual, aunque del lado oscuro, pero empezó a entender muchas cosas. Sí. Ahí fue una experiencia tremenda porque yo jamás en mi vida había vivido algo así, pues. De hecho, le voy a decir... Manifestaciones espirituales que se palpaban, que las miraba usted, cosas que decía, ¿cómo puede ser esto? Que tal vez solo lo había escuchado en cuentos y leyendas. Y me encantaba escuchar eso, Jorge. Me gustaba escuchar eso porque en los pueblos se escuchaban tantas historias. Sí. Pero vivirlo era otra. Era otra cosa. Era otra cosa. Y el mundo espiritual es tan real. Exactamente. Pastor, o sea, en esa casa realmente, una casa. Es que era, donde o sea, él sería... practicaba o no, la casa. La hermana de él y él habían sido entregados en Mesa Negra, estaban destinados a eso. Quienes lo entregaron a ellos fueron sus padres. Había sido pactado. Como cuando uno le entrega al Señor sus hijos, pues, en el altar. Exactamente. Y dice, Señor, estos hijos están consagrados cuando a ti. usted los dedica al Así Señor. Lo hacen en el lado oscuro. Sí, ellos hacen lo mismo. Yo empecé a vivir unas experiencias en ese lugar tan tremendas y una de ellas que me marcó fue que en cierta ocasión, porque los días martes y viernes son los que ellos más utilizan para ese tipo de cosas, yo recuerdo que esa primera experiencia fue recién, yo estaba curándome todavía, fue un día viernes. Y la muchacha entró al cuarto, la hermana de él, y el baño, ella para ir al baño tenía que entrar al cuarto. Yo siempre miraba que ella cuando iba al baño dejaba la puerta abierta, nunca la cerraba, la dejaba en par en par. No entendía. Pero ese día ella estaba hablando algo conmigo y entró al baño y yo estoy en el espejo peinándome y yo logro ver cómo la puerta, como que viene un fuerte viento y trancó la puerta de un solo. Y esto me imagino que ya había sucedido porque ellos tenían las láminas del baño, las tenían destrabadas. Para como salir por ahí. Exacto. Entonces ellos cuando escucharon eso, salió el muchacho a la carrera, se metió por arriba y sus papás vinieron y ya solo se escuchaba aquello en el baño. Ay, aquel desorden. Y yo asustada, ¿qué pasó? Pero usted no entendía. Pues. No, yo no entendía nada. Para mí eso era como que, ¿qué está pasando, verdad? Sí. Y recuerdo que ya cuando ella salió, pues que ya había que apagar la luz porque no toleran la luz. O sea, si había una pantalla, ella tenía que estar atrás de la pantalla porque no tolera la luz. Al fin, tinieblas. Sí. Y recuerdo que, bueno, empezaron a apagar la luz y yo escuché cuando ella salió que ella hablaba otro lenguaje. Como cuando uno habla el don de lenguas, digamos. Exactamente, era algo desconocido, ¿verdad? Desconocido, sí. Un idioma desconocido. Exacto. Habían niños ahí que los niños corrieron para donde mí, que eran hijos de ella, hijos del muchacho, y a mí me dijeron que me quedara ahí en el cuarto, pero obviamente ella estaba ahí, pues yo estaba en el cuarto. Y usted sin entender nada. Yo solo agarré a aquellos niños y yo abracé, por eso mire qué cosa tan tremenda, porque dice... Instruye al niño en mi camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Yo recuerdo que mi madre, cuando yo era pequeña, me mandaba todos los domingos a una iglesia porque ahí le daban comida a uno y le daban juguetes. Pero ahí también a usted le instruían en la palabra. Y yo fui presentada en esa iglesia. Amén. Entonces ya estaba algo prometida. Exacto. Entonces yo agarraba a esos niños y de alguna forma yo me acordaba de aquel Salmo 23 y era lo único que yo podía hacer. Y me acuerdo que cuando esa muchacha sale, ella sale con su cabello alborotado, sus ojos blancos y habla otro lenguaje. Y sus padres, yo solo escuchaba que le decían, sí, pero no me la tienen que maltratar y tratando de hablar con eso. Sí. Y el detalle no fue eso, mire, sino que aquello, ella solo estiraba la mano y empezaban a caerse los trastes y era aquella cosa terrible. Usted sentía aquella atmósfera. Sí. No, es que eso era algo así. Y yo recuerdo que la mujer llega al muchacho donde mí y me dice, ellos vienen por ti. Y yo decía, ¿pero quiénes? Es que quieren hablar contigo, me decía. Y le digo, ¿y quién? No vas a entender, me dice, los astros están pidiendo que quieren. Los astros. Así lo llaman ellos. Lo llaman de alguna manera también para que sea menos nocivo. No decir demonios, no decir, sino los astros. Entonces yo empecé a temblar porque yo de ver a esa mujer así, claro. ¿Quién quiere hablar con alguien así? Y me dijo, vas a adentrar a ese cuarto porque ellos tienen que hablar contigo y no van a dejar a mi hermana si no hablas con ella. Entonces, imagínese, yo estaba totalmente novata en todo eso. Claro. ¿Cuántos años tenía, pastora? Tenía 18 años. Sí, estaba cipota, pues. ¿Quién vive esas cosas a esa edad y todo? Eso fue terrible. Mire que yo tuve que entrar porque al final los papás también ya prácticamente me obligaron. Me obligaron. Y ella estaba atrás de una pantalla, yo entré y entró el muchacho conmigo y ella empezó a hablar. Me dijo todo mi nombre cuando no lo sabía. Me dijo, ¿habías visto
¿has visto un rito satánico? Y yo así como que no sabía ni qué responderle. Sí. Y me dijo, ¿tenés miedo? Y yo le dije, sí, tengo miedo. Pero cuando yo hablaba con ella, empezaron a suceder cosas. De repente ella cerraba los ojos y decía que ahora venía otro a hablar conmigo y hacía aquella cosa. Era como una entrevista con varios demonios así. Nada más que manifestándose a través de una sola persona. Ajá. Y de verdad que sí, porque todos tenían una voz diferente. Y cuando ellos empezaban a hablar de mi vida. Cosas que ellos, ¿cómo la sabían? O sea, ¿verdad? Sí, entonces eso a mí me daba más temor. Claro. Llegó al punto donde me dijo, tenés un hermano que está desaparecido. En efecto, un hermano mío fue desaparecido. Y me dijo, él quiere venir a hablar contigo, oiga. Y yo ya así muerto, como, o sea, sí, estaba ya muerto. Mi hermano estaba muerto. Me dice, quiere venir a hablar contigo, pero tenés que ayunar 40 días porque él va a venir y te va a contar quién lo mató, cómo y a dónde lo dejaron. Santo. Y yo, o sea, para mí era, yo le daba crédito a eso porque ellos no sabían nada. Claro. O sea, estaban hablando algo, ¿verdad? Sí. Y mire que esa fue la primera experiencia. Sí. De ahí para allá mi vida totalmente cambió. Yo empecé con nervios, no dormía, no comía, porque si yo comía me daba dolor de estómago, los nervios me empezaron a traicionar. Sí. No dormía porque yo siempre, como ellos, se transitaban a través de los gatos. Oh, ok. De hecho, por eso hay muchos lugares que usted va a ver que dice los gatos. O por ejemplo, hay lugares donde le ponen ese tipo de nombres, pero atrás de eso hay algo. Hay algo oculto. Ok. Y recuerdo que empezaron a suceder cosas. Yo vi cómo ellos se manifestaban a través de los animales. Empezó, en una ocasión, le voy a decir otra de las cosas que me sucedió, que un día me venció tanto el sueño, llevaba días de no dormir por ese miedo, porque siempre en la noche empezaba a escuchar cosas, se caían cosas y era horrible. Terrible. Y ese día me venció el sueño. Yo me quedé dormida y recuerdo que esa mañana solo abro los ojos y la mujer está encima de mí con una tijera y diciendo oraciones. Y yo estoy así como que me quedé así, yo dije, me mató. Cuando el muchacho vino y la agarró y empezó a hablar, a negociar con ellos, que no sé. Lo que yo sé es que en ese momento yo ya estaba embarazada. Y era yo o lo que yo tenía en mi vientre. Ellas andaban buscando esa semilla. Ellos necesitaban para este tiempo del Día de los Muertos, ellos hacen pactos y sacrificios. Pastora, perdón, ahora mismo aquí en Honduras se ha fijado, estuvimos comentando lo que un montón de niños están muriendo. Exactamente. Eso no es casualidad, son cosas que vienen también espirituales manifestándose. Es increíble la cantidad de niños que han muerto en estos días, estas semanas. Pero sorprendente, pues yo nunca había visto una cosa así. Accidente por acá, que murió por allá, que es increíble. Niños pequeños. O sea, mire, hay un movimiento, hay un mover en la atmósfera oscura. Claro que sí. Que para este tiempo de la fiesta esa pagana de Halloween, todo eso que se mueve. Fíjese que hay una antesala, le voy a decir, Jorge, y le digo porque conocí esa área. Hay una antesala. El Día del Niño es una antesala. Cuando usted celebra Día del Niño, usted está haciendo una antesala para entregar a esos niños. Si usted saca una estadística, en el mes de octubre es cuando más niños, cuando más adolescentes, jóvenes pierden la vida. Sí. Y no es una casualidad. Esa gente comienza a ayunar desde septiembre, hacen ayunos. De hecho, Belice es uno de los lugares donde ellos tienen específicamente su campamento, donde se van por 40 días a ayunar. Que la iglesia de hoy no ayuna. No ora, no lee la Biblia. Estamos diciendo que realmente es un mundo espiritual que es real, que es más real que lo que estamos aquí viéndonos y sintiendo y todo. Y que la gente cree que todo eso es un misticismo, que es una cosa que no existe y no creen ni en la parte espiritual buena de Dios. Pero sí andan creyendo en consultar a brujos. Y todo, y no se dan cuenta de la gravedad del asunto. Pero hay una cosa importante, que más grande es el que está con nosotros. Amén. Y ya venció todas esas tinieblas. Así que hay que ponernos de rodillas del lado bueno. Entonces continuemos con la historia. Cuéntanos, entonces, estando ahí en ese lugar en Guatemala. Y el salmo que le dio su tía,
No, eso siempre yo lo mantuve todo ese tiempo. Escondido. No es casualidad que yo le haya mencionado el Salmo 23 antes de que ella me mencionara. Sí, era el Espíritu realmente dando testimonio. Porque yo se lo mencioné, el Salmo 23, esa parte, aunque ande en valle de sombra y de muerte, antes de que usted contara ese Salmo 23. Sí. Mire que he ido a lugares donde me ha tocado compartir y lo que me dan Salmo 23. Sí. Yo digo, eso es mío. El Señor refrendando, ¿va? Sí. Aquí estoy yo, yo te traje. Entonces cuéntanos, en ese momento en Guatemala, entonces, usted se da cuenta que está embarazada. Usted se preocupa porque dice, esto se pone cada vez peor. Sí, porque la intención nunca fue quedarme en ese lugar, ni mucho menos tener otro hijo. Y peor de una persona así. Claro. Cuando yo me doy cuenta, esta muchacha muchas veces intentó hacerme daño. Ese día, olvídese, yo sentí que se me fue el alma en ese momento, porque ella estaba encima de mí con las tijeras y haciendo oraciones. Y cuando el muchacho viene y la llama, empiezan a hablar ellos en otro lenguaje. Yo no entendí. Después yo comprendí, ¿verdad?, que ya había un embarazo. Un embarazo. Cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada, Jorge, nunca he tenido el valor, nunca lo tuve de sacarme un hijo. Pero si este hijo yo sentí un rechazo, yo dije, no quiero, yo no quería, porque no era esa la visión. Claro, ¿verdad? Claro. Y recuerdo, el embarazo empezó a crecer, hasta que llegó un momento, porque él tenía que entregarlo justo para el 31 de octubre. Bueno. Lo que él tenía que hacer es que si era un varón, él lo iba a presentar en la mesa, como explicaba usted, lo iba a dejar nacer y entregarlo. Por él tendría que quedar este hijo. Pero si era una niña, él tenía que sacármela a los 6 meses de gestación, que se cumplía en noviembre, porque tenían que comérsela. Era un sacrificio que tenía que hacer. Santo. Claro, y cuando yo me doy cuenta de esto, imagínese, mucho menos que yo pensé que iba a salir con vida de ese lugar. Sí, claro. Yo estaba resignada totalmente, pero bueno, en esa misma semana ocurrió algo que yo salí de ese lugar por primera vez porque su madre se comprometió a ir a hacer un trabajo. Es que todos ellos practicaban eso. Sí. Iba a hacer un trabajo donde una persona, una limpia espiritual, dijo ella, y necesitaba a alguien que le cubriera su puesto de trabajo, y ese era yo. Y ella trabajaba entonces un trabajo común también, tenía un trabajo secular. Sí. De hecho, con la persona que ella trabajaba, que era un médico, era el que necesitaba que le hiciera una limpia. Es que miren, le voy a decir algo que nosotros ignoramos a veces. Vivimos en un mundo que usted mira personas que usted no se imagina lo que atrás de esa persona hay. ¿Me entienden? Sí. Ellos se miraban personas normales, pero realmente era otra cosa. Sí, claro. Y recuerdo que esa fue la primera vez que yo salí. ¿Cómo escapé de esta gente? Que llegando a ese lugar, la secretaria ya me dice lo que tengo que hacer y me dice la enfermera, dice la secretaria que le lleve un café. Preparo el café y cuando yo abro esa oficina, esa muchacha estaba cantando unas alabanzas de adoración que yo había escuchado aquí, yo me las sabía. Yo así otra vez como que apareció la luz. Apareció la luz. Sí. Y le voy a decir esto más, que en ese lugar, en esa casa, una vez yo empecé a cantar, a adorar con una alabanza que yo me sabía. Inmediatamente el papá del muchacho me obligó a hincarme y a besar la tierra y a pedir perdón porque yo no podía cantar eso ahí. Dios. Y yo no quería y él me dijo, o lo haces o viene el maestro, me decía, y te va a poner castigo. Y me amenazaba con mis hijos. Pucha, así es serio esa cosa. Así de serio. Sí. Y yo recuerdo que pues tuve que hacer lo que me dijo. Sí. Mire que yo después con el tiempo me di cuenta, porque hablando con uno de mis hermanos me dice, sí, yo me acuerdo cuando vos te fuiste, a nosotros nos pidieron recompensa por vos. También llamaron ellos habían llamado a mi familia pidiendo recompensa por mí. Yo nunca supe eso. ¿Y usted ni sabía? Nada. Pucha, era gente realmente mala, ¿verdad? No, era mala. Y en apariencia... usted los mira humildes, porque cualquiera dirá que ángel el que Dios le mandó a salvarla, sí, claro. Pero todo era un propósito. Claro, ahora todo yo lo entiendo. Y ya en la clínica entonces, cuando la enfermera está escuchando alabanza, la secretaria... No, la secretaria, ella es cantante cristiana. Sí, ella es una artista alaba al Señor con su adoración. Cuando yo la escucho a ella, dentro saludo y pongo el café en el escritorio, pero yo siento un deseo de llorar. Sí, hombre, era la presencia de Dios. Pues. Exactamente. Me acerco a ella y yo casi que me la iba encima, llorando, desesperada, y ella se asustó, llama a la enfermera, ya me sientan en una silla y me preguntan qué me pasa. Yo no podía ni hablar, o sea, ¿cómo explicarle lo que yo estoy viviendo? Todo lo que estaba pasando. Si hay gente que está loca, ¿cómo va a ser eso así? Está inventando eso, sí. Porque la señora trabajaba ahí y era un pan de Dios, Era un pan de Dios. Y entonces ellas se quedaban así como que estará diciendo la verdad.
Y me acordé que al salir de esa casa, lo único que yo metí en mis zapatos fueron mis documentos. Ah, ok. ¿Usted Me se los trajo? acordé y saco yo mis documentos. Yo soy de Honduras, le digo, yo lo único que quiero es regresar a mi país. Y fue así como ella, mire que eso fue de película. Increíble. Porque solo había una entrada y una salida en ese lugar, no había otro lugar. Y el muchacho estaba esperándome afuera, llevaba horas. O sea, estaban vigilándola, pues. O sea, que no se Claro, fuera a escapar. no era lo importante yo, era lo que yo andaba Lo en que mi vientre. portaba, la semilla. Tenía que cuidar la eso. semilla, sí. Y entonces ellas se terminaron de convencer porque yo le dije, la mamá le dijo a él, no te vas a mover de ahí hasta que ella salga. Y comprobaron, pues, que... Revisaron la cámara y vieron que él tenía horas de estar ahí esperándome. Y era un trabajo, o sea, eran 8 horas y él tenía Sí, que estar hombre. ahí. Sí. Entonces ellas se terminaron de convencer y recuerdo que le dice a la enfermera, ¿y cómo le podemos ayudar? Mire, le dijo, no ha pasado el señor que se lleva las sábanas sucias del hospital, que él pasaba en un camioncito recogiendo las sábanas sucias. En la mañana y en la tarde las traían. Y lo llaman y le dice, ya viene cerca, sí, ya voy a pasar. Mire, yo necesito que usted meta el camión de retroceso, le dice. Porque en un barril de las sábanas sucias va a ir una persona, que bajen los muchachos y le ayuden porque no queremos que se den cuenta de que ella va ahí. Santo Dios, Y de él película. así, De de yo lo he película. visto en escapes de cárceles y eso que me está describiendo. No, fue algo, o sea, que ni yo me la creía. Sí. Yo temblaba, yo lloraba porque yo decía, si me botan, él me va a ver, porque Sí. yo ya había intentado escaparme una vez y me encontraron. Sí. Me encontraron. Entonces, recuerdo que le dijeron al señor, le vamos a dar un sobre donde usted me va a ir. Ya había averiguado ella a qué hora salía el Al bus, cuánto bus, a donde costaba lo y compre todo. pasaje y Ajá. todo. Ahí va todo En para el que sobre compre. va el dinero, va a hacer esto y una comisión para el señor. Ajá. Trataron de explicarle lo Sí. que pasaba, pues así fue que yo logré escapar de esa familia. Santo Dios. No fue fácil, le voy a decir, porque no terminó ahí la película. Yo regreso a Honduras para unas fechas así como estas, después de un año de no saber nada de mi familia. Volver a reencontrarme con aquel hombre por el cual yo me fui huyendo, no era fácil. Y venir con un embarazo de 6 meses. No fue fácil, pero la vida una vez más me pone en pared donde no hay mucho que elegir. Yo tengo que volver con este varón por el hecho de que yo quería, ya no tenía una hija conmigo, porque mi bebé, mi primera hija de 3 meses, me la quitaron, El papá. el papá. Entonces ya había otra que estaba ahí con el papá. Yo digo, por lo menos estos dos tienen que tener un hogar. A veces hay situaciones en la vida como la que me ocurrió a mí, que yo tuve que decidir si era mi felicidad o la de eran sus mis hijos. Y Se sacrificó por ellos. Dijo, yo aquí dije, voy a mis estar, me hijos. voy a aguantar todo por ellos. Y me lo aguanté todo, Sí. Jorge, por muchos años. Y le voy a decir, en ese tiempo, pues, al papá de mi hijo no vivió para contarlo. A él lo enterraron vivo al no haber entregado ese bebé. Él pagó las consecuencias de él. Santo Dios, de Entonces, verdad. sí, su familia, ¿Y usted usted se se puede dio imaginar. cuenta de eso? Me di cuenta porque empezaron a buscarme. Porque ya se imagina, la familia de él tomó un odio conmigo porque su hijo, Es la que iba a pagar él las pagó las consecuencias. consecuencias. Estamos hablando de un mundo espiritual oscuro, serio, no es juego. que no es un juego. No es juego, Esto no es no es un juego. juego. Es como el mundo espiritual con el Señor, cuando pactamos con Él, cuando le prometemos algo. Entiendo. Fue bastante fuerte ese episodio en mi vida porque ellos, la hija de él me contactó, ella me logró contactar y me dijo, mi papi murió por ti y eso nunca te lo voy a perdonar. Santo. Y yo empecé a buscar información y cabal, el muchacho lo enterraron vivo, Lo enterraron vivo. como a las semanas de que yo me había venido. Santo Dios. ¿Qué? Y fue bastante impactante esa Terrible. noticia porque muy a pesar de todo, yo no, o sea, no hubiera querido que eso sucediera, Claro. pero Sí, y claro. le voy a decir que en el momento de dar a luz, mi sorpresa es que no era una niña como ellos pensaban y por eso la iban a sacar. Por él le van a sacar a los 6 meses. Era un varón. Dios me bendijo con un hijo varón que amo tanto a mi hijo, es una bendición en mi vida. Ella tiene 20, dice. Va a cumplir 20. Ajá. Mi hijo a la edad de 9 años supo todo lo que había pasado porque pasamos un episodio, ¿verdad?, dentro de la relación donde pues en su momento mi esposo bajo drogas y alcohol Le dijo todas las verdades. de alguna forma Sí. pues lo dañó, le Sí. dijo que él no era su papá, que yo era aquí, yo era allá y relacionó los problemas de nosotros para todo eso. y fue un impacto fuerte, ¿verdad?, en él a los 9 años y de ahí para allá él cambió su estado emocional, mi hijo empezó a hacer preguntas, yo hablé con un pastor donde yo me congregaba y él me recomendó decirle la verdad para que cuando él llegue a la adolescencia no se tome de eso para hacer lo que él quiera. Ajá, claro. Y yo hablé con mi hijo. Y la mire verdad que, los hará libres, dice la Exactamente. palabra. Los hará libres. pero esa falta de cómo habría sido mi vida al lado de mi padre, Sí.
como empezó muchas cosas, ¿me entiende? A batallar ya en otras situaciones con él. Y le voy a decir que eso no terminó ahí, porque cuando yo regresé, yo empecé a sufrir ataques espirituales fuertes. Una de las experiencias que yo viví, que mi hijo nació un 10 de marzo. Sí. Me dan de alta en el hospital el 11. Llego a mi casa, está mi hermano esperándome para conocer al bebé, porque mi hermano menor y yo somos los únicos, ¿va? Mis hermanos, los demás están en Estados Unidos. Y hemos sido muy apegados los dos. Llegó él con su esposa para recibirme, dormimos en el mismo cuarto. Yo dormía en una cama matrimonial, estaba mi hijo en medio, mi hijo al rincón, yo estaba en medio y mi esposo estaba en orilla. Y recuerdo que yo me caí, me dormí. Rendida. Y de repente, en la mañana, digo yo, este niño no pidió chicha en toda la noche. Qué raro. Y empiezo a buscarlo y miro que no está. No está el niño en la cama. Y yo pego el grito, ya se puede imaginar mi hijo. Y empecé, pero desesperada. Y en lo que me escuchan gritar, se levanta mi hermano y mi esposo viene, ¿verdad? Y en lo que él se para, siente que hay alguien, el niño estaba casi abajo de la cama, envueltito, así como yo lo acosté conmigo. ¿Se cayó de la cama? No puede ser, porque él estaba al rincón. Un niño de un día de nacido. Santo Dios, ya había manifestaciones ahí. Sí. Claro, estaba siendo peleado. Estaba siendo peleado. Y mire, y esa fue una de las cosas que impactaron, ¿va? Yo dije, ¿y esto? O sea, todos nos quedamos, ¿qué pasó? Sí. ¿Cómo fue eso? Y de ahí para allá mi vida fue un tormento porque... Y en ese lapso de tiempo, pastora, ¿llegó a Dios usted? ¿A qué edad tenía el pequeño nene? Cuando usted conoció a Dios ya, que empezó a conocer a Dios. Ya tenía 12 años. 12 años él, cuando usted conoció. Realmente usted no entendía lo que pasaba. Claro, ahora que es una mujer entendida en la palabra, ya sabe cómo guerrear, entiende esas manifestaciones. Pero en ese momento solo lo malo había visto, ¿va? En Guatemala, digamos. Claro, pero aún así le voy a decir que, bueno, como dice, ¿verdad? La palabra, Él le da a cada uno según su fe. Esas cosas sí en un momento me atormentaron mucho, porque habían días, le voy a decir, que yo estaba en el baño bañándome y pum, me cerraban la llave. Sí. Pucha, qué increíble. De repente yo estaba en el cuarto y la estufa se encendía sola. O sea, eran cosas de volverse loco. Sí, de volverse loco. Y bueno, mi familia que estuvo muy cerca de mí vio muchas cosas. Lo vivió, puede dar fe de todo lo que usted está Algunos contando. de ellos están en Cristo a raíz de eso. Sí. Entonces Dios lo usó todo el Señor para bien. Utilizó todo para Pastora, bien. Y solo quiero, digamos, adelantarme un poquito. Cuando después de que usted le invitaron a esta reunión de la fraternidad, donde empezó a conocer a Dios, donde aunque estaba un poco reacia, encontró una atmósfera que la recibió, que usted dice que sintió que ahí había algo especial. Yo quiero llegar hasta el punto de quiebre en donde usted conoce a Dios verdaderamente y dice, verdaderamente Dios es real. ¿Cuál fue ese momento en ese tramo de su vida, después de haber llegado a la fraternidad y todo? ¿En qué momento fue como, aquí hay un antes y un después, aquí conocí al Señor? Bueno, ¿cuándo fue eso? Bueno, yo empecé a venir a los capítulos, me enamoré de eso. Sí. Me enamoré porque los abrazos que yo tanto decía los empecé a recibir ahí. Se sentía tan rico. Sí, en esos eventos bonitos, y ya me empecé a relacionar con otro tipo de personas porque las atmósferas envuelven. Ajá, claro. ¿Cuándo fue ese momento? Le voy a decir que a pesar de que yo estaba ahí, yo tenía así, ¿verdad? Como ahí, bajo, yo mensajeaba con una persona que me hablaba muy bonito. Ok. Y yo, enamorada de aquellos mensajes, porque me decía cosas bonitas que yo no había escuchado. Claro, y usted siendo una persona que necesitaba afirmación, le llenaban esas palabras. Más sin embargo, yo estaba con mi esposo. Híjole. Pero él era un hombre que ni para escucharme, ni para nada, no teníamos Claro, usted encontraba refugio. Entonces como yo escuchaba tantos testimonios, yo decía, Dios me va a decir aquí que este es mi príncipe y que aquí me quedo. Y no fue así, siempre la respuesta fue la misma. Sí. Hasta que un día este varón, pues que nos vamos a conocer porque no nos conocíamos, solo era por mensajes. Sí, por mensajes. Y yo no sé, hasta el día de hoy yo digo, perdón, ¿será que tenía dientes? No tenía, estaba viejo, estaba joven, yo no sé, porque solo fueron los mensajes. Solo fueron mensajes. Y de repente el día que nos vamos a conocer me dice que le lleve esto, lo otro, y yo
Dios mío, digo yo, ¿será que es extranjero y quiere probar la comida hondureña? Frijolitos, tamales, quesos, tortillas. Y yo así, de repente le digo, mi amor, ¿y a dónde nos vamos a ver? Yo ya me quería casar con ese tipo, solo por los mensajes. Sí. Me dice, mi amor, levántese temprano porque el presidio se llena para que usted sea ¿El presidio? Y yo, ¿qué? Y eso era cuando el presidio estaba, ¿verdad? Ya se puede imaginar. Sí. Yo dije, Dios mío, aquí se me van a... Dios santo. Y yo dije, no, yo empecé a bloquearlo, pero no quería porque ya estaba así. Porque sentía un afecto ya. De repente. Claro. Y mire que pues cuando yo bloqueé a aquel varón, él empezó a llamarme otros números, a insultarme, a amenazarme, y ahí se acabó todo aquello bonito, ¿verdad? Y fue allí, ese fue el punto de partida. Yo dije, yo me tengo que determinar, yo no puedo estar mendigando amor y arriesgándome otra vez a volver atrás, porque ya había avanzado. Y recuerdo que yo me determiné. Yo dije, cambio mi número, cierro mis redes sociales y comienzo de cero. Y fue en ese momento donde yo me determiné. Dios empezó a hacer cosas sobrenaturales conmigo, al punto de que yo miré lo que Dios estaba haciendo conmigo después de no tener ni qué ponerme. Aquellos hermanos que se habían ido cuando mi madre falleció, empezó Dios a soltar la bendición, a usarlo. Llega por primera vez una caja, una encomienda a mi casa. Bello. ¿Cómo le dijeron, pastora, que era un camello de doble joroba? Es que sí, le habían dado una palabra profética. Ajá. Que yo como la India María, digo yo, ¿verdad? Cuando fue a Estados Unidos no sabía hablar inglés, así estaba yo. Esa mujer cuando terminó su testimonio se acercó y me dijo, mujer, así te dice Dios. Sí. Que Él viene a cambiar tus vestiduras, que vas a comprar sin dinero y que un camello de doble joroba va para tu casa. Y yo digo, ¿cómo voy a comprar sin dinero? O sea, no me cabía en la mente. Uno no entiende. Me van a dar fiado. Sí, Dios mío. Sí. Y el camello, ¿dónde voy a meter ese animal? Espérese, que cuando me dice de que me va a cambiar las vestiduras, yo digo, estas viejas ya le contaron que vengo con la misma ropa. Con la misma ropa. Tan bella. Pero el camello de doble joroba sí me puso a temblar porque mis dos niños quedaban solitos en la casa. Llego y le digo, hijo, va a llegar un camello de doble joroba, dijo la señora. Y vos, Leo, tenés que tener cuidado, agarrar a tu hermanita y se encierran adentro porque si ese animal me la golpeo me lo va a matar. Sí. Y él se pone a reír y me dice, mami, pero en Honduras no hay camellos, hay caballos, usted no escuchó bien, me dice. Todavía así dudando, hay caballos, no camellos. Le digo, hijo, ¿y a dónde he visto caballos con joroba? Ha de ser algún toro, le digo, esa señora no me explico bien. Tan bella. Pero ¿cómo yo iba a cuidar un toro si no puedo cuidar pero ni una gallina? Me voy al internet, ¿cuánto cuesta un toro? Ay, siervo, cuando yo veo cuánto cuesta un toro, yo dije, me vuelvo millonaria con este pisto, pago aquí, pago allá, y me voy a comprar ropa. Siempre estaba yo en aquello. Relacionando todo con la ropa. Pero llegó, en el corazón. Llegó el momento donde aquel hermano, Dios lo usa, me manda aquella encomienda, y mire qué cosa, que los niños de él casi son de la misma edad de los míos. Ajá. Mis hijos solo tenían un par de tenis que se los dieron en escuela para física. Eran blancos. Les dieron uno a cada uno, pero mi hijo varón, como se acercaba el Día de las Madres y él quería hacerme un trabajo manual y yo no le daba el dinero que le pedía. El dinero para los materiales. Él vino y vendió su par de tenis para hacerme mi trabajo del Día de la Madre. Y ese día yo los quería traer al capítulo y le digo, apúrense, apúrense. Y yo miraba que solo eran vueltas. Y era que los tenis los había No los tenía. Y vengo y cuando yo me enojo y agarro la faja, ¿por qué no te apuras? Y la niña se mete y me dice, mami, me dice, es que Josué vendió los tenis de él para hacer el trabajo manual del Día de la Madre. Ay, mire, eso me hizo llorar. Y yo digo, Dios mío, yo quisiera tener y que a mis hijos no le falte. Claro. Y esa vez que llega el camello, que llega esa encomienda, ay, oiga, eso fue de maravilla. Yo no tenía cartera. Yo siempre andaba en la pretina de las medias un limón y un Super Blue. El limón, usted ya sabe, ¿verdad? Esas emergencias. Sobrante. El Super Blue porque las sandalias a cada rato se me reventaban. Santo Dios. Y yo recuerdo que ese día, unos días antes, había habido en un capítulo, estuve de aniversario y todas mis compañeras, ¿verdad? Que vamos a arreglarnos aquí. Todo, claro. Y yo, hecho un desastre, no tenía ni a dónde meter aquel limón. Anduve buscando quién me prestara una cartera y nadie. Y yo recuerdo que ese día que, llega esa caja, yo lloraba y cuando yo digo abrir aquello, mire, lo primero que yo empiezo a sacar eran carteras del color que yo quisiera. Qué bella. Mis hijos con unos tenis que los tenían que poner a cargar porque daban luces, pero tenían cargar. Y todo. Esos niños toda la noche que yo me levantaba al baño, yo miraba aquella luz encendida, los tenis tenían. Bellos, qué lindo. Y mire, ellos sacaban ropa y lo más bonito que venía en esa caja, yo siempre digo eso, eran las docenas de desodorantes. Yo tenía meses de no saber lo que era un desodorante. Yo los escondía más. Yo no quería compartir. Pastor, ¿y en qué momento entendió usted que proféticamente cuando se habla de camello se habla de provisión?
porque yo llegué, ese día ya llegué bien Catrina. Ajá, y todo el mundo me imagino que haber dicho, pucha. Mire, con mi camisa de manga, mis jeans y mis zapatos nuevos, cartera. En la cartera venían accesorios. No, hombre, yo me sentía como una señora de billetes. Sí, y recuerdo que cuando llego me queda viendo mi coordinador y me dice, muchacha, ¿y usted a qué difunto dejó pelado? Me sigo así con a nadie, madre, porque yo le digo madre, a nadie, madre, y le empiezo a contar lo que me pasó. Y me dice, ¿se acuerda lo que le dijo aquel testimonio? ¿El qué? Le digo, ¿cuánto le costó esa mudada? Nada. ¿Se acuerda que dijo que iba a comprar sin dinero? Sí. Es verdad, le digo. ¿Que le iba a cambiar las vestiduras? Sí. Y ya me acordé, solo me falta el camello, le digo. Y es que usted está esperando un animal, pues sí, un camello es un animal. Claro. Me dice, es la bendición que iba a llegar a su casa. Y mire que eso incrementó fe en mí. Yo dije, wow, esto es real, lo que Dios está haciendo. Ese mes de diciembre, yo estuve 6 meses en un capítulo escuchando testimonios, pero yo soy bien inquieta. Yo digo, ¿cómo voy a estar escuchando y aplaudiendo y llorando por todo lo que Dios hace en otras personas? Yo también quiero ser parte de eso. Y le digo, ¿qué tengo que hacer para servir? Y se prepara. A los 6 meses yo empiezo a dar testimonio. Qué lindo. Y sabe que el mes que yo empecé a dar testimonio, Dios me sorprendió. Llega ese día mi esposo porque tuvo la cena navideña de la empresa, salió favorecido con un plasma de 55 pulgadas. Qué lindo. De ahí sale favorecido con una refrigeradora, una lavadora de paquete. Dios santo, el Señor abriéndole las puertas de los cielos. Amén. Así. En un mes. Llegó la caja, llegó donde no teníamos ni a dónde sentarnos. Santo. Por primera vez en mi vida, ese varón un día de la mujer, que es en enero, me dice que lo acompaña al centro. Y yo digo, este está loco porque él nunca anda conmigo. Yo siempre decía, alguna mujer tiene por ahí. Y me dice que venga con él. Yo me vengo con él y me trae un almacén y me dice, decime qué color de muebles querés para la sala, cuando ese hombre no aportaba ni para un huevo en la casa. Increíble, el Señor seguía dándole la provisión, el camello ese seguía jalando. Y hasta el día de hoy, Jorge. Increíble, qué maravilloso. Sí. Yo quiero solo, para ir finalizando, poner en contexto. Usted, después del incidente que tuvo con esa persona que le escribía del presidio, a raíz de eso dijo, voy a como ser una nueva persona, empezar de cero, borrar mis perfiles, todo lo que existo. Exacto. Y yo soy una nueva Gualdina. Ahí mismo viene una mujer ya que busca a Dios, decidida a entregar su vida a Dios, y entonces el Señor se empieza a manifestar en ese momento. Y hasta a eso ha pasado así y ha ido, como dice la palabra, en la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y así, desde ese momento, usted ha ido de aumento en aumento. Ese fue el punto de partida que le ha llevado de aumento en aumento después de todo lo que ha pasado. Ya para ir cerrando, pastora, la verdad es que pudiéramos estar aquí todo el día porque no hay tiempo, porque hay tanto que decir. Sí. Pero solo quiero que vayamos cerrando pensando en esto. Después de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha pasado, usted me dice, no cambia a mis padres, esos procesos me hicieron hoy la mujer que soy. Ahora, ¿cómo mira a Dios usted? Aquel Dios que sentía que la tenía abandonada, que no la escuchaba, ahora que lo conoce, ¿qué puede decirnos de él? De ese Dios que usted conoció, ¿verdad? Que usted conoció, porque tal vez no fue el caso de mi esposa, el mío, pero sí eso. ¿Qué puede decir usted de ese Dios que usted conoció? Bueno, si usted me pregunta a mí, ¿qué quiero cambiar de mi historia? Nada. Ok. Nada. Interesante. Porque gracias a todo lo que en su momento me tocó vivir, soy lo que soy ahora. Amén. Y lo que usted dijo es tan real en mi vida. Dios me ha traído como esa luz de la aurora. Eso el ver lo que Dios estaba haciendo en mi vida me motivó a llevar esperanza a muchas mujeres. Y siempre que me ha tocado compartir mi testimonio, lo hago de la misma manera en que lo compartí la primera vez, porque trato de explicarle a las mujeres que sí se puede. Yo no comparto la idea que cuando usted le dice a alguien, hagamos tal cosa, especialmente nosotras las mujeres, digan no puedo, o es que no es que no puede, que usted no tiene la voluntad de hacerlo, porque sí se puede. Yo logré salir de todo eso. Sí, todo lo que usted pasó es mejor referencia que cualquiera. ¿Sabe qué empecé a hacer, Jorge? Wendy, yo empecé a ir a los bordos, donde hay mujeres que por una cerveza se iban con un hombre, por un plato de comida para llevar a su casa se acostaban con él. Y yo empecé. Yo hacía esto, yo venía y me iba a compartir testimonio, Dios me bendecía, y yo lo que hacía es que compraba, esta semana voy a ir con ella y les voy a ir a cocinar.
llevaba arroz, llevaba esto, llevaba lo otro, llevaba trastes y me iba. Aquí estoy, les voy a cocinar y ellas llegaban y ya les hablaba de Cristo. Y yo les, miren, yo estoy yendo a un lugar donde vieran lo que Dios ha hecho en mi vida y ellas se quedaban y me decían, de verdad que sí cambia Dios porque vos sos diferente. Y eso les traía esperanza, yo les conseguía ropa, les llevaba y ellas empezaron a viajar desde Dos Caminos hasta la plaza para venir a escuchar y conocer ese Dios que me presentaron ese Dios que que la había cambiado. Exacto, y ahí fue donde nació el ministerio que Dios me dio a pastorear hoy. Okay. Empecé con esas mujeres y empezó Dios, cada día se iban añadiendo más al caso de que no fue algo. Sí, eso no fue algo planeado. Y si usted me pregunta, ¿usted quería ser pastora? No, nunca, jamás. Pero ese era el plan de Dios en mi vida y hoy por hoy pues le puedo decir, yo amo a Dios. Amén. Estoy enamorada de ese mismo Dios que un día yo no entendía, pero ahora comprendo que no permitió la muerte, no permitió otras cosas, porque había un propósito que aunque yo no lo viera en ese momento, Él estaba ahí. Amén. Y es por Él que yo estoy aquí, me libró de la muerte, de la enfermedad, me sanó de cáncer, me devolvió mi familia, me devolvió mi identidad. Claro. Con esto yo quiero ir finalizando. Porque veo ahora una polémica en las redes, en la religión, que codifican mucho el vestuario de las personas, ¿verdad? Que cree que si una persona se pone un pantalón no es digna de servir a Dios, que si se pone un arito es la peor de todas. Claro. Todas tenemos un molde diferente. Amén, yo creo. Siempre deseé verme como Dios me tiene hoy. Sí. Entonces digo yo, ¿por qué por causa de alguien que no ha vivido mi experiencia? Por quedar bien con una persona, eso fue antes, que yo no tenía identidad. Claro. Y muchas veces, porque otros estuvieran felices y contentos, tranquilos, yo hacía cosas que no quería hacer. Sí, claro. Ahora que yo estoy en Cristo, yo experimento esa verdadera libertad en Dios. Sí. Y yo me siento bien y yo le digo, Señor, verdaderamente usted es fiel y maravilloso. Me ha tocado, Jorge, estar con homosexuales, con lesbianas. He estado predicando en los presidios. Por un año estuve en un presidio llevando palabra a las mujeres que están metidas ahí. Y no me ha minimizado el Señor por una vestimenta, por un arito. Claro. Él ha hecho tantas cosas en mi vida que al sol de hoy, imagínense. Él mira nuestro corazón. Y yo vivo en este tiempo verdaderamente, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. O sea, yo respiro por Él. Y donde voy, donde Él me lleva, no necesito una plataforma, un púlpito. Donde yo voy, yo puedo decirle, Dios es bueno. Ese es el verdadero evangelista, el que va a cualquier lado. Amor. Yo creo que este episodio de hoy hemos visto a una mujer, sin duda alguna, como las olivas que son trituradas para sacar el aceite más fino, ¿verdad? Más fino. Y que toda esa experiencia que tuvo, esa vida difícil, que en realidad cuando la escuchamos podemos decir, Dios ha sido misericordioso conmigo, de nada me estoy quejando comparado con la necesidad que ha tenido otra persona. Pero todas esas experiencias fueron necesarias para edificar a mucho pueblo. Porque ¿quién mejor que usted puede entender la necesidad de una persona así? ¿Quién mejor que usted puede entender un corazón de una niña sin mamá o el corazón de un pequeñito que no ha comido en días o que pequeñita de 14 años con hijos? O sea, nosotros no lo podríamos entender porque no lo hemos vivido. ¿Cuántas veces queremos decirle a la gente, mire, haga tal cosa o a Dios le va a ayudar? Y le decimos del diente al labio porque en realidad no hemos vivido esa situación. Pero usted que sí lo ha vivido, que ha sido capacitada por el Señor, podemos dar testimonio y decir que todo obra para bien. Amén. De los que hemos sido llamados. También pienso que esa palabra que dice, en nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, es una cosa que según la prueba o el desierto, también va a ser la gloria. Amén. Yo creo que la pastora, con todo lo que ha pasado, que no se compara a lo que hemos vivido nosotros, ciertamente el Señor le tiene una recompensa mayor porque ha permanecido. ¿Me explico? Amén. Y va a recibir la corona de bendición que Dios ha prometido a los que resisten y se mantienen. Amén. Así que yo quiero decir que para mí es
Es algo tan emocionante invitar a la pastora Waldira porque la conocí cuando estaba ahí en las plazas típicas dando testimonio y siempre con ese corazón tan lindo y ese servicio. O sea, y ahora que es pastora, yo quiero decirles que me siento súper orgullosa de ella. O sea, para mí es como, wow, Dios, te estás pasando. Claro, es esa palabra, es de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Bueno, nos tenemos que ir, que hay tanto por hablar, nos quedamos cortos, pastora, pero gracias por su tiempo, gracias por este momento. Le pedimos a nuestros oyentes, nuestra audiencia, que compartan este testimonio para que se den cuenta que tenemos tantas cosas y a veces no las valoramos. Y que hay gente que tiene mucha más necesidad y nosotros lloramos o nos quejamos por pequeñeces, por insignificancia. Gracias a nuestros patrocinadores, a Café Costello, a Smart City Car Wash, a Tulson y también gracias a la Fonda Comida Mexicana. Gracias, pastora, por haber compartido con nosotros este episodio de Buenas Nuevas Honduras. No se olviden a todos darle seguir a nuestras plataformas. Nos encuentran como Buenas Nuevas HN. Gracias a Beto siempre por la disposición y por tenernos aquí bonitos con las pantallas y todo, también. A Aldrin. Y gracias a todos ustedes por conectarse cada jueves a las 7 de la noche para escuchar las buenas nuevas que el Señor nos trae. Amén. La bendecimos, pastora. Sí, Señor. Sabemos que Dios la ha de guardar en el hueco de su mano y que la ha de llevar, como siempre, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Bendiciones a todos. Bendiciones.